De estar acá con ustedes, de poder compartir el mensaje de nuestro Dios. Estamos agradecidos, hermanos, de verles. También estamos contentos porque hoy está la familia de nuestro hermano Daniel, sus hijas y sus sobrinos. Dios me los bendiga y bienvenidos. Bienvenidos. También están entre nosotros Carlos y Luis, amigos y compañeros de escuela de Sur y de Valle. También bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Siendo sinceros, hermanos, ¿quién lo aprendió? ¿Tú? Venga de ahí. Venga de ahí. No, dímelo. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. ¿La cita es? Génesis 3:15. Muy bien. Okay. ¿Quién más lo aprendió, hermano? ¿Hermana Victoria? ¿No? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú te herirás en el calcañar. Muy bien. ¿Bella también? Adiós. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. Génesis 3:15. Excelente. ¿Hermana Melisandra? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Génesis 3:15. Muy bien, muy bien. Muchas gracias y qué bueno que te lo aprendieron, hermanos. Nos va a hacer bien. También eso quiere decir que durante la semana tuvimos la oportunidad y tuvimos a bien abrir las escrituras. Ok, hermanos, vamos a continuar con la lección del día de hoy. Precisamente estábamos en Génesis capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Valera, ¿nos puedes ayudar a transmitir? Recuerden, hermanos, que estamos en el plan de redención. La semana pasada veíamos el origen, hermanos, y veíamos la creación de Dios, ¿verdad? También veíamos la participación del Verbo, ¿verdad? La Trinidad en función, y vimos al hombre en el Edén. Vimos al hombre en el Edén y nos quedamos, hermanos, en la caída, ¿verdad? Cómo es que Eva, hermanos, cayó en la tentación. Y veíamos, hermanos, que el ser humano, en particular, según 1 Juan capítulo 2, versículo 16, dice que hay tres avenidas, hermanos, o tres posibilidades, tres caminos para caer en la tentación, ¿verdad? Dice la Escritura, hermanos, que el deseo de la carne, ¿verdad? Y dijimos cómo Eva dice que vio que era bueno para comer, ¿verdad? Dijimos que la otra avenida es los deseos de los ojos, ¿verdad? Y Eva dijo que era agradable a la vista, ¿me entienden? Y la tercera avenida es la vanagloria, ¿verdad? La vanagloria. ¿Y qué fue lo que vio Eva? Dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, se aplicó, hermano, esas tres avenidas que Juan nos marca en el capítulo 2 y en el verso 16, ¿verdad? Lo podemos ver expuesto desde el principio, ¿verdad? Ahí con Eva. Ahora, hermanos, vamos a ver del versículo 8 en adelante al versículo 13. Vamos a ver, hermanos, el encuentro con Dios. El encuentro con Dios. El encuentro con Dios. Y que guste ver con la lectura, hermanos, del versículo 8 al versículo 13 de ahí de Génesis 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Gracias, hermano. Hasta ahí. Miren, hermanos, Dios les había, dijimos a la semana pasada, Dios les había puesto un lugar especial, un lugar único, un lugar auténtico, hermanos, y un lugar maravilloso. Estaba espectacular, hermanos, por lo que dice la Escritura. Era un lugar donde estaba rodeado por 4 ríos, árboles frutales, un paisaje, hermanos, muy único. Pero el hombre, hermanos, como lo vimos la semana pasada, cayó en la tentación. Y ahora, hermanos, en este versículo 8 dice que, ¿qué fue lo que escucharon? La voz de Dios. Escucharon a Dios, hermano. Se oye Dios. Se oye Dios. Y les dio pena, hermanos, les dio vergüenza, porque estaban desnudos. Y Dios, hermanos, en el versículo 9 les pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hermanos, y no es que Dios no supiera dónde estaban. Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Él es omnisciente, hermanos, todo lo sabe. Dios nada más estaba preguntando, hermanos, porque quería saber información. Y lo que Dios quería, hermanos, era que el hombre fuera confrontado con su realidad, con sus pecados. Y nos damos cuenta, hermanos, versículos después, cómo es que tanto Adán como Eva tienen la posibilidad de hablar con Dios, de expresarle su situación a Dios, pero lo único que aprovecharon ese tiempo, hermanos, fue para poner excusas y pretextos. ¿Acaso Dios no sabía, hermanos, la realidad de estos hombres? Sí la sabía. Dios les había dado una orden: de tal árbol no podréis comer. ¿Se acuerdan que dijimos que tanto Satanás exageró la situación, pero también Eva, ¿verdad? En ese diálogo que tuvo con la serpiente también exageró la situación, ¿verdad? Y veíamos, hermanos, cómo Dios nada más había dado una instrucción: del árbol de la vida no podéis comer. Solamente era una instrucción. Pero el hombre, hermanos, el hombre deformó, cambió las instrucciones de Dios. Prácticamente las hizo a un lado y pecó. Y ahora Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y Adán tuvo su oportunidad, hermanos. Dice ahí el versículo 9, hermanos, Dios le llama al hombre, no le llama a Eva. Aun cuando Eva fue la primera que cayó en las redes del pecado, se dirige primero a Adán. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan que la semana pasada también veíamos cómo Pablo reconoce el pecado de Eva, pero culpabiliza también a Adán, ¿verdad? Porque dejó su lugar. ¿Me entienden? Entonces, Dios se dirige a Adán y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Miren, hermanos, Dios está cuestionando. Dios lo sabe todo, no tendría necesidad de haber cuestionado. Pero, hermanos, Dios quiere confrontarnos con su realidad. Quiere que Adán reconozca su condición.
¿Y acaso has comido del árbol que te mandé no comieses? Yo ya sabía que había comido, pero quería que Adán lo reconociera. Porque recuerden que, hermanos, nosotros primero tenemos que reconocer nuestros pecados. Y es lo que Adán tenía que haber hecho, haber reconocido. Pero en cambio, miren lo que contestó. El hombre respondió, versículo 12: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Contestó la pregunta, hermanos de Dios? No, ¿verdad? Sino que dice la Escritura, hermanos, que fue evasiva. Evadió su realidad, ¿verdad? Le sacó la vuelta. No contestó, sí comí, Señor. Sí, la verdad, sí me equivoqué, comí del árbol que me prohibiste, yo lo comí. No, le sacó la vuelta. Muchas veces, hermanos, cometemos ese error. En vez de afrontar la realidad, en vez de asumir la responsabilidad, buscamos la manera de sacarle la vuelta. Evadimos, hermanos, evadimos la realidad de las cosas, evadimos nuestro pecado. Y la otra cosa que hizo, hermano, dijo: la mujer que me diste, me dio de comer. O sea, sí comí, pero yo no tuve la culpa. Tú, la mujer que me diste, excusando, justificándose. Eso fue lo que hizo Adán. No asumió su responsabilidad y culpabilizó a otros, justificando, hermanos, excusando su error. ¿Y qué fue lo que hizo Eva, hermanos? Versículo siguiente. Entonces Jehová dijo a la mujer, ahora va con la mujer. La misma situación, hermanos. ¿Dios conocía la situación de ellos? Sí sabía. Entonces, ¿por qué pregunta? Por la misma razón. Solamente quiere información y quiere confrontar al hombre con su realidad. Y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Otra vez. Ahora la mujer, ¿a quién le va a culpar, hermanos? A la serpiente. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está haciendo Eva? Está exonerando su culpa, echándosela a la serpiente, a Satanás. ¿Cómo la serpiente? ¿No entienden? La serpiente, ella fue la culpable. ¿Se arrepintieron, hermano? No. No se arrepintieron. Prefirieron continuar en esa condición. En vez de aceptar la culpabilidad, en vez de aceptar el error, prefirieron solamente, como decimos coloquialmente, echarse la papa caliente uno al otro. No, la mujer, no, la serpiente. Y nadie aceptó la culpa. Nadie, hermano, nadie va a aceptar la culpa, hermano. Y por lo tanto, hermano, nos damos cuenta que la armonía del paraíso terminó en ese momento. Todo estaba bien, todo estaba tranquilo, hermanos, estaban disfrutando del paraíso. Y como lo leíamos la semana pasada, hermanos, ahí en el versículo 20 en adelante, nos damos cuenta que Dios los saca del paraíso. Son exterrados, hermanos, del paraíso. No más iban a entrar ahí. Nadie más iba a poder entrar nuevamente en el paraíso por los errores que cometieron. Por eso yo les pregunto: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros, hermano? ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Estamos reconociendo nuestra situación o también estamos poniendo excusas? A veces, hermano, queremos también igual. Queremos ser evasivos ante nuestra responsabilidad. Tenemos compromisos. Comentaban los hermanos el fin de semana, ¿verdad?, sobre la reunión de los varones. ¿Dónde estaban?
Y todos teníamos ocupaciones. Y evadimos nuestra responsabilidad. ¿Y por qué faltó el domingo, hermanos? No, pues es que tuve familia en la casa. No, es que tuve otras cosas que hacer. Y justificamos, hermanos, y nos excusamos poniendo pretextos, poniendo paredes para justificar nuestra situación, en vez de reconocer, hermano, me equivoco. Estuve en el lugar que no debería haber estado. Entonces, tenemos que saber, hermano, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos delante de Dios? ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Estos hombres, hermanos, tenían una armonía íntima, hermanos, con Dios. Había una comunión, hermanos, auténtica y directa con Dios. La misma que tenemos usted y yo hoy en día. Dice la carta de los Hebreos, ¿verdad? Que tenemos libre entrada ante la presencia de nuestro Dios. Pero muchas veces nosotros no queremos tener esa comunión con Dios. Y solo nos vamos alejando. Solo nos vamos haciendo a un lado. Y las consecuencias, hermanos, son grandes. Las consecuencias son grandes. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, de caer en las garras del pecado? Bueno, nos van a tener sus consecuencias. Miren, versículo 14 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 19, hermano. ¿Quién gusta con la lectura del 14 al 19? Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18 y 19, hermano, que gusta con la lectura. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás en pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien, hermano. Entonces Dios iba a castigar, hermanos, Dios iba a disciplinar, Dios iba a traer juicio, hermanos, por esta situación, hermanos, por el pecado. Porque Dios, hermanos, no deja las cosas pasar, no deja, ahí se va, hermano. Dios toma juicio. Tarde o temprano, hermanos, el juicio llega. Y eso lo podemos ver a través de la Escritura. Así como estamos viendo ahorita el plan de redención, hermanos, podemos darnos cuenta también en la Escritura que Dios siempre, tarde o temprano, trae juicio contra los que pecan delante de Él. Y Adán y Eva, hermanos, no fueron la excepción. Adán y Eva, hermanos, también recibieron su pago de las consecuencias, hermanos, de su pecado. Y lo primero que vemos, hermanos, en el versículo 14, ¿verdad? Nos damos cuenta, hermanos, 14 y 15, que Dios primero, hermanos, se va a dirigir a la serpiente. Dice: por cuanto esto hiciste, ¿qué fue lo que hizo la serpiente? Engañó, ¿verdad? La serpiente engañó. Recordemos, hermanos, que la serpiente es la representación misma de Satanás. Lo veíamos la vez pasada, que Satanás es mentiroso desde el principio. Él engaña, hermanos, desde el principio. Entonces, eso fue lo que hizo la serpiente.
por cuanto esto hiciste, engañar, va a tener unas consecuencias. Y le dice primero, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Dios maldice, hermano, a la serpiente. Después le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, hermanos, esa es otra de las consecuencias que tuvo la serpiente. Entonces, ahora se arrastra, hermano, y hasta el día de hoy las podemos ver. Las serpientes se arrastran, hermanos, en la tierra. Pero también, hermano, dice el versículo 15, que ahorita vamos a regresar ahí. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carpio. Ahorita vamos a analizar ese versículo en particular. Pero esos son los castigos, hermano, y las consecuencias del engaño de la serpiente, hermano, de Satanás. Contra la mujer también va a tener un castigo, hermano. Dice el versículo 16, a la mujer le dijo, voy a multiplicar en gran manera los dolores en tus preñas. Entonces, hermano, Dios iba a hacer que la mujer, ahora, hermano, que hasta el día de hoy lo vemos, cuando una mujer está encinta, cuando una mujer está embarazada, sufre de sus dolores de parto. Todavía no está dando a luz, solamente está en ese proceso y ya está teniendo sus dolores, ¿verdad? Ya no es la misma, hermano, ¿verdad? Ahora también tiene esos malestares, pero también dice que se va a multiplicar, hermano, dice el mismo versículo, con dolor darás a luz los hijos, ¿me entienden? Tal parece que no era el plan de Dios originalmente. El plan de Dios así no era, pero el pecado del hombre trajo esas consecuencias. Y hasta el día de hoy también lo seguimos viendo. Las mujeres tienen que sufrir, tienen que sufrir ese dolor cuando van a dar a luz, ¿verdad? Y eso lo pueden corroborar otras hermanas. Y por último, hermano, le dice a la mujer, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, ¿verdad? Efesios capítulo 5, hermano, dice que el hombre es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Porque la mujer, hermanos, tomó sus decisiones, tomó un lugar, hermanos, que no le correspondía, y se equivocó, ¿verdad? Después de ahí entra el debate, porque luego las hermanas dicen, no, pero es que el marido dejó su lugar. Bueno, pero ella tomó una decisión, y la decisión fue equivocada. Se equivocó, pecó. Entonces Dios ahora ha determinado que el marido tendrá la autoridad sobre la mujer. ¿Entiendes? Es lo que podemos ver con respecto a la mujer. Y el hombre también iba a sufrir sus consecuencias, hermanos. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿verdad? Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Dice, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermano, ahora el hombre, hermano, tendría que trabajar. Hasta ese momento el hombre no trabajaba. Dios les había dado todo, hermano. Pero, otra vez, el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Cuando nosotros pecamos, hermano, delante de Dios, trae consecuencias. Trae consecuencias. Siempre, hermano. Siempre. A veces trae consecuencias personales que nos afectan a nosotros mismos cuando nos equivocamos, cuando pecamos. A veces afecta a nuestra familia. Y a veces, hermanos, y muchas de las ocasiones afecta a la misma iglesia. Porque el pecado siempre trae consecuencias. Y el hombre tenía que sufrir sus consecuencias, hermano. También después sigue diciendo, el versículo 17, versículo 18, perdón, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, hermano. ¿Ok? Cuando hablamos de espinos y cardos, hermano, estuve revisando y menciona que son unas hierbas amargas que crecen, hermano. Y es lo que está diciendo Dios, ¿verdad? Espinos y cardos te producirá. Es decir, vas a llevar una vida triste, una vida difícil, ¿me entiendes? Llena de amargura por tus decisiones. Hermano, en el huerto del Edén, hermanos,
el hombre lo tenía todo. El hombre disfrutaba solamente, el hombre no trabajaba, el hombre solamente lo más que tenía que hacer era estirar la mano, por lo que podemos interpretar en la Escritura, era todo su trabajo. Pero ahora este hombre va a tener que trabajar, va a tener que esforzarse, va a tener que sudar, así como decimos, la gota gorda, ¿me entienden? Y no va a ser fácil. Y es el día de hoy, hermano. A lo platicamos el sábado en casa del hermano Armando. De todos decíamos, ojalá y no trabajáramos. Usted estaba viendo el video del hermano José también del jueves pasado y decía, ¿quién fue a trabajar hoy? ¿Cómo les fue el trabajo? ¿Verdad? Y decía, o nadie fue a trabajar. Qué bueno fuera que no trabajaron. Es que la verdad, hermano, ¿a quién le gusta ir a trabajar? Pero son las consecuencias de nuestras propias decisiones. Entonces, el hombre, hermanos, tuvo que sufrir las consecuencias de caer en el engaño, de caer en el pecado. Entonces, siempre, hermanos, siempre el pecado va a traer sus consecuencias. Y vamos a regresar, hermanos, al versículo 15, perdón, y ahí vamos a ver, hermanos, por primera vez la promesa de la redención. Por primera vez, hermanos, en la Escritura. Ya sabemos, hermanos, lo veíamos en la carta a los Efesios, ¿verdad? Que Dios lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Y lo veíamos en la clase anterior, hermanos. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Antes de ese momento, hermanos, no había nada. Solamente existía Dios, hermano. Y desde entonces Dios ya tenía ese plan, hermano. Y dice la Escritura, hermanos, ese texto que se aprendieron de memoria y que nuevamente les agradezco la atención y el esfuerzo que hacen. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Es lo primero que dice, hermano. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, hermanos, ¿quién era o con quién vamos a tener esa enemistad? Con Satanás. Con la serpiente, hermanos. La serpiente de Satanás. Él es nuestro enemigo, hermanos. Él es nuestro enemigo. Y así lo tendríamos que ver. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8? ¿Alguien lo sabe? Y no vamos a la Escritura, hermanos, para que sea la palabra de Dios la que hable. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien. Sed sobrios, es decir, estén conscientes. Y velad, estén despiertos. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, hermano. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que tenemos un adversario. Dice el mismo versículo 8, porque vuestro adversario. ¿Y quién es nuestro adversario? El diablo. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien le busque. Y eso es lo que quiere hacer, hermano. Entonces, eso es, hermano, que Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y tenemos que reconocer, hermano, que nosotros tenemos un adversario. Que Satanás es nuestro enemigo. El mismo apóstol Pablo diría, hermano, que no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Verdad? En la carta de los Efesios, en el capítulo 6. Hermanos, tenemos una lucha, hermanos. Y para tener una lucha tenemos que tener un enemigo. Nadie pelea contra uno solo. O contra nadie. Contra el aire. No, hermanos, tenemos un adversario. Y ese adversario es Satanás. Y Satanás es astuto, hermano. Ya lo vimos. La serpiente era astuta. Fue lo que leíamos ahí en Génesis capítulo 3, versículo 3. Era astuta. Y acá Pedro lo presenta como un león rugiente. Es decir, que Satanás también tiene poder. Y quiere acabar con nosotros. Por eso dice el apóstol Pedro, sed sobrio y velad. Porque tenemos esa lucha y no es fácil. ¿Verdad? Entonces, Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso es, hermanos,
la enemistad que hay entre el hombre y Satanás. Pero después dice, entre tu simiente y la simiente suya, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿quién es la simiente de Satanás? Pues sus seguidores. Sus seguidores. ¿Verdad? El mismo apóstol Pablo también diría, hermanos, y la simiente de la mujer es Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y capítulo 3, versículo 16. Es lo que nos dice. Miren, vayamos allá a la escritura. Cuatro, 4. ¿Pueden leerlo, Matías? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y nació de mujer y nació bajo la ley, Versículo 5, por favor, también. para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Muy bien. ¿Ok? Entonces, hermanos, dice, cuando llegó el tiempo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo, hermanos? Bueno, pues de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Dice que nació nuestro Señor, hermanos, nacido de mujer y bajo la ley, y así fue. Lo podemos ver en el Evangelio según Mateo. ¿Verdad? ¿Con qué propósito, hermanos, vino el Señor? Bueno, el mismo versículo 5 lo dice, para redimirnos, ¿verdad? Para redimirnos y para adoptarnos como hijos de Dios. Ahí está, hermano, la simiente de la mujer es Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo podemos ver esta parte, hermanos, ejemplificada en el Señor? La simiente de Satanás son sus seguidores y la simiente de la mujer es Cristo, hermanos. Cuando judíos y gentiles, hermanos, estuvieron a favor de que el Señor muriera. Aquellos hombres, hermanos, por los cuales el Señor vino a esta tierra, dijo, porque yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Y mientras estuvo en la tierra, el Señor los bendijo de gran manera, ¿verdad? Les dio alimento, dice la Escritura, como a 5,000 hombres, curó cojos, hermanos, sanó ciegos, pero aún así, los seguidores de Satanás decidieron sacrificar. ¿Ok? Y luego después dice, esa te herirá en la cabeza, ¿verdad? Y tú le dirás en el calcañar. Y esa herida, hermanos, en la cabeza fue, hermanos, en la resurrección del Señor. ¿El Señor murió? Sí, sin duda. Pero Dios le iba a dar un golpe, hermanos, de victoria. Y ese golpe, hermanos, lo vemos en la resurrección. El apóstol Pedro lo menciona en el capítulo 2, versículos 22 y 23 del libro de los Hechos. ¿Verdad? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Porque le dio un golpe mortal, hermano. Satanás había pensado que había acabado con el Hijo de Dios. Satanás sentía que había tenido una victoria, pero Dios le dijo no. La victoria es de Él. Y en la resurrección, hermano, le da ese golpe mortal a Satanás. Porque le demuestra todo su poder y toda su gloria. Y que Dios está en el control de todo. Pero si es verdad que iba a haber una herida que Satanás le iba a hacer al Señor. Pero dice que esa herida iba a ser en el calcañar. Ya yo creo que ustedes lo saben, pero lo menciono por si alguien no lo sabe. El calcañar es la parte inferior del talón, ¿verdad?
En el pie le pegó. Cuando el Señor fue, hermanos, a la cruz, ¿dolió? Sí, dolió. Lo mencionábamos el día domingo. La muerte en la cruz, hermanos, no era algo fácil, no era algo sencillo. Era la muerte más cruel que podía haber en ese tiempo y aún en nuestros tiempos. Fue algo cruel lo que le hicieron al Señor. Pero aún con todo eso, hermanos, no fue un golpe mortal como el que sí le dio el Señor en la resurrección a Satanás. Y ahí es donde se muestra, hermanos, por primera vez el plan que Dios tenía para redimirnos a usted y a mí de nuestros pecados. Hemos pecado, nos hemos equivocado, pero dice Dios, yo tengo un plan para usted. Nos quiere redimir, nos quiere hacer sus hijos. Hoy, hermanos, con toda la confianza, con toda la seguridad, podemos decir que somos hijos de Dios, los que hemos sido redimidos a través de las aguas del bautismo. Amén. Qué hermoso, hermanos, es saber eso. Qué maravilloso saber, hermanos, que estábamos en el plan de Dios, aún antes que todo eso. Entonces, hermanos, ahí es donde comienza el plan de redención. Y para concluir, hermanos, el día de hoy, Génesis, hermanos, en el plan de redención es un punto muy importante. Los hombres, hermanos, andan buscando el eslabón perdido, porque no le hallan el sentido ni la razón de ser a las cosas. Y ese eslabón perdido, hermanos, que muchos buscan, es el libro de Génesis, porque ahí comenzó todo. Ahí es donde tienen raíz, hermanos, todo. Todo. ¿Queremos saber el principio de la creación? Ahí fue. ¿Queremos saber el principio de las familias? Ahí fue. ¿Queremos ver el principio del mismo pecado que estábamos viendo ahorita en Génesis 3? Ahí fue. ¿Queremos ver todo, hermano? Lo que queremos ver, lo primero sucedió ahí en el libro de Génesis. Sin el Génesis, hermano, no podría tener sentido el resto de las escrituras. De hecho, en el Nuevo Testamento muchos hicieron referencia al libro de Génesis. El mismo Señor Jesús hizo referencia al libro de Génesis. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el Señor hablando acerca de los divorcios, ¿verdad? Dijo, pero en el principio no fue así? Haciendo referencia a Génesis capítulo 2. Entonces, hermanos, el libro de Génesis tenemos que tomarlo como algo muy importante. Hoy lo estamos viendo con nuestras hermanas. Ahí ustedes pueden checar el rol y están hablándole a los niños de Génesis. Y hemos platicado con ellas que es bonito contar la historia de la creación, es bonito contar la historia de Adán y Eva en el Edén, es bonito contar muchas historias que hay ahí, pero también, hermano, todo eso tiene un sentido y una razón de ser en nuestras vidas. Sin el Génesis, hermano, nada de esto sería. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros veamos eso. La gente, hermanos, piensan que la creación fue a través de un Big Bang, de una explosión, hermanos, de algo, de qué no saben. Pero Génesis dice, en el principio Dios creó. Entonces, hermanos, por eso Génesis es de suma importancia en nuestras vidas. Y ahí proviene, hermanos, la promesa de la redención. Entonces, hermanos, démosle esa importancia y veamos, hermanos, cómo el plan de Dios es tan maravilloso, tan único, tan auténtico, hermanos, y que ahora usted y yo podremos gozar de eso. Entonces, hermanos, sí, Satanás le dio un golpe a nuestro Señor, un golpe muy doloroso, pero que no le causó más daño, hermanos, del que ya estaba previsto. Pero en cambio el Señor le dio un golpe mortal a Satanás en su resurrección.
Y hermanos, estemos conscientes que cada acción, hermanos, de nosotros, cada pecado de nosotros traerá sus consecuencias. Dios nos va a mandar, Dios nos va a llamar a cuentas, hermanos. Entonces, dejámoslo muy en la mente, hermanos, esa parte. Que el Señor me los bendiga y nos vemos la próxima semana para continuar con el plan de redención. Que el Señor me los bendiga, hermanos.